Muy buenos días, señores usuarios, señores y señoras usuarios de actualicese.com. Nuevamente aquí con ustedes. Me alegra sobremanera compartir este nuevo programa de Gildardo tiene la palabra con usted. Vamos a la primera sección de los 10 minutos que utilizamos para hacer un comentario a uno de los artículos que haya escrito uno de los editorialistas del portal actualicese.com. Esta vez vamos a hablar de un artículo que escribió el doctor Diego Guevara respecto de el registro único empresarial y social RUES. Óigame bien, así como existe el RUT, registro único tributario, también existe el RUN, registro único nacional de tránsito. Pero hoy vamos a hablar del registro único empresarial y social RUES. Muy bien. Se preguntará usted, ¿y qué es el RUES? ¿Eso cómo nació? ¿Qué consiste? Pues básicamente el RUES no es otra cosa que el registro único empresarial y social que creó el Estado y que ¿quién lo maneja o quién lo administra? Las cámaras de comercio. Óigame bien, las cámaras de comercio. Ellos son los que manejan o administran este registro único empresarial y social RUES. ¿Dónde nació o cómo se creó? Pues lo creó el decreto ley 019 del 2012, que todos conocemos como la ley antitrámites, la última ley antitrámites, porque hubo una anterior que fue la 962 del año 2005. Entonces, este decreto ley 019 de 2012 es el que crea el famoso RUES, atendiendo lo que se había dispuesto en el artículo 166 y 172 de esa misma ley antitrámites. Ahora bien, ¿qué otra información, y usted ya sabe, conoce, que administran las cámaras de comercio? Pues la otra información que administran esas cámaras de comercio no es otra que el mismo registro mercantil de los comerciantes como tal, oigan, y que usted lo diligencia ¿cuándo? Pues cuando va y hace la matrícula mercantil o cuando renueva su matrícula mercantil. Allá cuando la renueva lo que hace es nuevamente colocarse en condiciones de legalidad ante el Estado. Pero la primera vez usted ¿qué hace? Matricularse. Y eso es lo que hace el registro mercantil. Ese registro, que lo ejercen obviamente tanto las personas naturales como las personas jurídicas, son esas personas que ejerzan actividades de juegos de suerte y azar y Registro Nacional de Turismo. ¿Qué quiere decir esto? Es que las cámaras de comercio, adicional a que ellos manejan el famoso registro mercantil, que ya es de por sí un registro, manejan otro registro. ¿Cuál? El de los señores de los juegos de suerte y azar. Y adicionalmente el Registro Nacional de Turismo. Porque ellos controlan lo que tiene que ver con los comerciantes y con las actividades de estas personas. Adicional a eso, entonces, van ahora a administrar el famoso RUES. Entonces, se preguntará usted, ¿qué información contiene el RUES? O sea, el Registro Único Empresarial y Social. Entonces, como quiera que usted lo puede consultar y puede acceder a él en cualquier momento, ese registro es de suprema importancia para aquellas personas que, por ejemplo, lo han abierto en cualquier otra cámara del consultado, porque básicamente esa es la información que él contiene. ¿Cuál es la cámara de comercio donde está registrado esa persona que usted está consultando? Contiene la razón social de la persona que usted va a consultar, a su vez que el NIT, y también la fecha en la cual él renovó ese registro. También contiene la fecha de la matrícula. ¿Por qué? Porque esto fue lo que le ordenó el artículo 177 de la ley 19 o el decreto ley 19 del 2012. Le dijo, me van a tener no solamente en ese RUS, ¿a qué cámara de comercio está afiliado la persona que está consultando? ¿Cuál es la razón social y cuál es el NIC completo o la razón social completa y el NIC que le corresponde a esa persona que usted está consultando? ¿En qué fecha se matriculó? ¿En qué fecha renovó?
¿Cuál fue la categoría que le dieron en la matrícula? Simplemente como una persona más en el registro mercantil o como lo que llaman las cámaras de comercio, los afiliados. ¿Cuál es el estado que tiene la matrícula en este momentico? ¿Está renovada? ¿Está vigente? ¿No se ha renovado? ¿Qué actividades económicas adicional a la principal usted desarrolla? O no solamente usted, sino la persona que usted está consultando para poder verificar sus datos. El establecimiento de comercio que tenga registrados esa persona, las agencias, las sucursales si es que tiene, como también los representantes legales que tenga, puede ser uno o dos, o si los ha cambiado, los ha renovado, y las limitaciones que tenga para contratar, porque esto básicamente le va a servir a aquellas personas que están participando en procesos de licitación. Ahora, ¿cómo se consulta ese RUES? Porque es de básica importancia o de suprema importancia la información que en él se almacena. Entonces, lo que usted hace para consultar esos datos del RUES es entrando a internet en la página www.rues.org.co. Allí usted puede entonces entrar y encontrar todos los datos que le interesan de la persona que usted está consultando. Necesita verificar los datos que él le ha entregado en el formulario donde él se le inscribió como proveedor suyo. Ahora bien, y de acuerdo con lo que estábamos diciendo, ¿qué utilidad se puede desprender de o de que yo pueda consultar el RUT? Pues hombre, que usted va a conocer aquellas empresas que pueden estar en procesos de licitación para comprobar la certeza de los datos, lo que le acabo de decir. Una empresa que usted ha recibido como participante en la licitación que usted ha abierto o como proveedor, entonces usted lo va a poder encontrar ahí si esa persona los datos le coinciden, los datos son iguales, los datos son consistentes y si realmente esa persona existe o no. ¿Qué también usted puede obtener allí? ¿Cuál es la utilidad que puede obtener? Pues que va a comprobar el registro y la actualización en el registro de proponentes, porque también es importante cuando usted abre una licitación o cuando usted va a abrir un campo especial para contratar algo con algún proveedor, entonces allá en ese registro RUES también están aparte los que son o los que tienen actualizado el Registro Nacional de Proponentes, así como también a sus diferentes órganos de control, como el Departamento de Auditoría Interna, le va a servir para monitorear a aquellos clientes que no han renovado el registro mercantil y que a la compañía le va a comenzar a preocupar, porque si no ha renovado el registro mercantil es porque o tiende a desaparecer o es una empresa muy desorganizada o que esté en problemas. Aquí es importante tener en cuenta, y para cerrar o para terminar, lo que dispuso la ley 1727 del 2014, que va muy de la mano con este RUES, que creó el decreto ley 19. Y entonces, esa ley 1727 del 2014 dispuso que todas las personas naturales y jurídicas que estuvieran inscritas en la Cámara de Comercio y que llevaran más de 5 años sin renovar el registro mercantil, oiga bien, y que a julio de 2015 no lo hagan, les queda julio de 2015, van a recibir una sanción consistente en ¿qué? Primero, en el caso de las personas naturales, pues que les van a cancelar el registro mercantil. Y en el caso de las personas jurídicas, pues que las van a declarar en estado de disolución y liquidación. Esto es como complemento a eso del RUES y que a usted le va a servir. ¿Por qué? Porque ya va a saber que toda empresa, persona natural, que tenga un establecimiento registrado en la Cámara de Comercio y que no le ha renovado matrícula mercantil, le van a cancelar el registro mercantil. Si a julio de 2015 no ha hecho esto y si lleva más de 5 años sin renovar ese registro mercantil. Y en el caso de las personas jurídicas que también lleven más de 5 años y que a julio del 2015 no hayan renovado este registro, los van a declarar en estado de disolución y de liquidación. Entonces, ya sabe para qué le sirve ese RUES, Registro Único Empresarial y Social, quién lo creó, cómo nació, quién lo administra, qué información adicional es que manejan las cámaras de comercio adicional a este RUES y qué contiene ese RUES para que usted pueda accesarlo en cualquier momento y pueda identificar con quién usted está negociando. Así como, y ya sabe, ¿por dónde entra? Fácilmente, por la página www.rues.org.com. Y entonces, lo importante aquí es que usted va a poder confirmar si es una empresa
o si es un negocio que está en cabeza de una persona natural, si ha renovado o no ha renovado, y si ya está con más de 5 años sabe que va a desaparecer del mercado, entonces eso es un peligro negociar con él, así como también con una persona jurídica que lleva más de 5 años, que no haya renovado y que a julio del 2015 mucho menos lo haya hecho, entonces lo van a declarar en estado de disolución y liquidación. Muy bien, hasta ahí el comentario al artículo ¿qué significa el RUES? Hacemos una pausa y nos vemos en la segunda parte del programa. Muy buenas, nuevamente aquí con ustedes, señores usuarios de actualícese.com, para la segunda parte del programa, que consiste en estos 20 minutos restantes de hablar del tema del día. El tema del día hoy es de palpitante actualidad, sobre todo para aquellas personas que de una u otra forma, sea el contador, sea el administrador, sea miembro de un consejo directivo, de una copropiedad. Entonces vamos a hablar de cómo juegan las zonas comunes en los estados financieros de esas copropiedades. Para entrar en materia, primero es importante que nos pongamos en contexto de todo lo que hay dispuesto hasta el momento y que está vigente. Y es, ¿qué dispone el decreto 2649 del año 93 respecto de la contabilidad de los comerciantes? Que ese es el que rige la contabilidad de los comerciantes. ¿Y qué dispone la ley 1314 del 2009 en cuanto hace con la convergencia de principios de contabilidad generalmente aceptados, los PSGA colombianos, a las NIF, o sea, a las normas internacionales de información financiera? Sobre todo en lo que sea atinente o tenga que ver con la definición de activo. ¿Qué es un activo para ambas legislaciones? Tanto para la contabilidad del 2649, que es la contabilidad tradicional de los comerciantes y sobre la cual hemos manejado la contabilidad desde el año 93 hasta hoy, y ¿qué define como activo las famosas NIF, normas internacionales de información financiera? Como quiera que usted ya anda metido en este cuento de la convergencia que ordenó la ley 1314 de 2009 de PSGA a normas internacionales de información financiera, o sea NIF, entonces deberá estar ya familiarizado con que el chip fundamental que usted debe cambiar mentalmente, ¿cuál es? El sistema tradicional que usted utilizaba en la contabilidad para manejar cada uno de los registros de los activos, de los pasivos y del patrimonio, y que básicamente se nos había reducido o se nos ha reducido a que tiene que estar casi que todo sustentado en una factura, porque la factura es la reina. Y básicamente ese registro lo hacíamos con base en lo que iba llegando, y si era pues un derecho o un bien apreciable en dinero, sencillamente lo contabilizábamos como activo, ¿sí? Y si era una obligación, pues lo contabilizábamos como pasivo. Pero recuerde, ¿y eso a qué se iba? A formar parte de la contabilidad, quedaba en los estados financieros, ya fuera como activo o como pasivo, pero desde el punto de vista financiero no muchas veces reflejaba la realidad económica del ente que nosotros estábamos manejándole los registros contables. Entonces le dije ahora, recuerde que el chip cambia, porque esa información que usted producía y que muchas veces la tenía que pasar a Excel
para poderla expresar en unos estados financieros, en una junta, en el caso de los copropietarios, porque estamos hablando de las zonas comunes. Entonces, ahora lo que le piden las NIF es que usted cambie ese CHIF que utilizaba antes para el registro en el 2649 y observe qué es lo que le pide ahora las normas internacionales. Y le dice, primero que todo, dígame cómo lo reconozco. O sea, qué es lo que se debe contabilizar como activo, como pasivo, como patrimonio, como ingreso o como gasto. Luego dígame cómo lo mido. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la NIF hay que hacer una medición al inicio y al final de cada periodo contable para expresar a valor razonable, o sea, óigame bien, a valor razonable esas cifras. Y en el caso del pasivo, a valor presente. Así también hay que preguntarse cómo lo presento. Y aquí es donde viene la situación de las zonas comunes en los estados financieros. ¿Cómo lo presento? ¿Es un activo de la compañía? ¿Es un activo que le sirve a la compañía para producir un ingreso? ¿Lo puedo depreciar? ¿No lo puedo depreciar? Que era lo que decía el 2649. Y por último, ¿cómo lo revelo? O sea, ¿qué es lo que digo en las notas a los estados financieros respecto de estas zonas comunes? Así las cosas, entonces, vamos a mirar cómo se haría el reconocimiento de esas zonas comunes en los estados financieros de las copropiedades. Antes de entrar en materia, definamos primero qué entiende, óigame bien, qué entiende el 2649 que nosotros llamamos PCGA o contabilidad por principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué entiende por activo? Y entonces básicamente lo que dice ella es la representación financiera de un recurso. Óigame bien, representación financiera de un recurso que la entidad ha obtenido, óigame bien, o que ha obtenido el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. En cambio, ¿qué le dispone hoy la NIC o la NIF? Óigame bien, la NIC o la NIF respecto de qué es un activo. Entonces le dice, es un recurso que es controlado por la entidad. Y ya ahí hay una diferencia, óigame bien, que va a ser trascendental en el manejo de las zonas comunes como activo en los estados financieros de las copropiedades. Dice, es un recurso que es controlado por la entidad y que como resultado de eventos pasados ha obtenido la compañía y del que la compañía espera, en este caso la copropiedad, espera obtener en el futuro beneficios económicos de acuerdo con lo que dice el marco conceptual 4.4 literal A. Ahora bien, ¿cuál ha sido el recorrido cronológico que ha tenido este tema de las zonas comunes en los estados financieros de las copropiedades? Sencillamente es que primero se dio una orientación profesional del Consejo Técnico de la Contaduría, la número 007 de 2013 en parágrafo 3.4. Luego vino el concepto 45 del 2005 del mismo Consejo Técnico de la Contaduría. Y luego viene ahora el concepto 178 del 2014 del Consejo Técnico de la Contaduría con base en lo dispuesto por el decreto reglamentario 3022 que expidió el gobierno en 2013 y que reglamentó parte de las NIF y habló básicamente de lo que era NIF de pymes, que serían las NIF que tienen que aplicar esas copropiedades o esos condominios. Muy bien. ¿Qué decía entonces la orientación profesional 007 de 2013, parágrafo 3.4? Dice, los bienes comunes esenciales, no esenciales, de uso exclusivo, los bienes privados o de dominio particular, óigame bien, no constituyen un activo para la administración de la propiedad horizontal o de la unidad inmobiliaria cerrada. Y mire lo importante, por cuanto no tienen el carácter de recursos disponibles. Dado que la titularidad del dominio y el uso particular de que son objeto, oiga bien, pero, dice, pero la administración sí tiene la responsabilidad de la preservación, mantenimiento y control de los bienes comunes. ¿Por qué le hago ese énfasis en control? Porque recuerde que aquí cuando hablamos de la NIF, cuando ella definió un activo, dijo que para ella era fundamental que ese recurso fuera controlado por la entidad
Y entonces aquí ahora le está diciendo el Consejo Técnico de la Contaduría en su orientación profesional 007 del 2013 que no constituyen un activo para la administración de la propiedad horizontal o de la unidad inmobiliaria cerrada por cuanto no tienen un carácter de recurso disponible en la zona común, pero que la administración sí tiene la responsabilidad de preservarlo, de mantenerlo, porque ella lo controla. ¿Cuáles serán entonces las consecuencias de esto, de este pronunciamiento? Pues sencillamente que los administradores y los contadores de los condominios, ¿qué hicieron? Tomaron la decisión de retirar de la contabilidad todos los bienes comunes registrados bajo el rubro propiedad, planta y equipo. Vino luego el concepto 45 del 2005 del Consejo Técnico de la Contaduría. ¿Y qué pasó? Mire lo que le dijo, porque es que estamos viendo cuál es el vaivén a que ha sido sometido este tema. Y este concepto 45 lo que le dice es que la copropiedad no registrará estos bienes como activos, dado que conforme al 2649 no cumplen con la definición expresa de propiedad, planta y equipo, que de acuerdo con el artículo 64 del 2649, ¿qué dice que es propiedad, planta y equipo? Dice, la propiedad, planta y equipo representan los activos tangibles adquiridos, oiga bien, los activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción. ¿Pero qué? ¿Para qué fueron adquiridos? Dice, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, o para arrendarlos o para usarlos en la administración del ente económico, y que no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios, y cuya vida útil excede de 1 año. ¿Qué dice entonces el artículo 64? En consecuencia, el registro de los mismos en la contabilidad, dijo ¿quién? El Consejo Técnico de la Contaduría en ese concepto 4505 dijo, en consecuencia, el registro de los mismos en la contabilidad, ¿de qué? De las zonas comunes, debe hacerse en cuentas de orden que permitan dar cumplimiento de la responsabilidad de la administración y el mantenimiento, y, vuelve y le menciona, el control de los bienes comunes por la copropiedad. Mire que la palabra control sigue funcionando. Ahora bien, viene el concepto 178 del 2014 del Consejo Técnico de la Contaduría nuevamente y dice, con base en lo dispuesto por el decreto reglamentario 3022 del 2013, ni para pymes, y producto de una consulta que hizo varios administradores de zonas comunes, de copropiedades y de contadores, mire lo que dijo. Y aquí cambia otra vez la posición. De acuerdo con lo señalado en el párrafo 35.7 de NIT de pymes, que serían las que aplican para las copropiedades, una entidad deberá reconocer en su ESPA estado de situación financiera de apertura en la fecha de transición, oiga bien, todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la norma. Cuyo reconocimiento, ¿qué quiere decir esto? El primer paso que vimos aquí ahora, que es el de reconocimiento, después cómo lo mide, cómo lo presenta y cómo lo revela. Entonces aquí lo que le está diciendo es que usted debe incluir en ese ESFA todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la norma. Y como la norma le está hablando de la que tendría que aplicar en NIF de pymes, y la norma le está hablando que un activo en NIF o en NIC es un recurso que es controlado por la entidad, óigame bien, como resultado de eventos pasados y que la entidad puede obtener beneficios económicos del futuro. Entonces, ¿qué le está diciendo el Consejo? Le dice, asimismo, Consejo Técnico de la Contaduría dice, asimismo, ¿en qué? En el concepto 178 del 2014, los bienes comunes y otros bienes en una propiedad horizontal, oiga bien, pueden ser considerados como activos. Ojo vivo que cambió otra vez la posición. Asimismo, los bienes comunes y otros bienes en una propiedad horizontal pueden ser considerados como activos. Óigame bien lo que le dice aquí, si cumplen con lo indicado en el párrafo 2.15a del estándar mencionado, el cual dice, un activo es un recurso controlado por la entidad. ¿Se acuerda por qué le estaba insistiendo tanto en el control? Porque eso es lo que insiste la NIF de pymes y la NIF plenas también. Dice, un activo es un recurso controlado por la entidad, como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Y a su vez, en el párrafo 2.19 de la NIF de pymes que se señala, dice, al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no es lo esencial.
oiga bien, al determinar la existencia de un activo, el derecho de la propiedad no es esencial, que sería de pronto lo que se alegue respecto de las zonas comunes, que no es propiedad de una sola persona. Entonces, así por ejemplo, manifiesta de mismo concepto 178, dice, una copropiedad mantenida en arrendamiento es un activo. Óigame, una propiedad mantenida, ¿sí? Un ejemplo que está colocando aquí el doctor Diego. Dice, una propiedad mantenida en arrendamiento es un activo, si la entidad controla los beneficios que se espera que fluyan de la propiedad. Y entonces, óigame bien lo que dice el mismo Consejo Técnico. Por lo tanto, si los activos señalados en la consulta cumplen con lo indicado en los párrafos anteriores, la propiedad horizontal, mucho cuidado con estos señores contadores y administradores de condominios, la copropiedad, óigame bien, la propiedad horizontal deberá reconocerlos en su ESFA, estados de situación financiera de apertura, para lo cual deberá tener en cuenta lo normado en la sección 16, propiedad de inversión, y la sección 17 de la NIF de pymes, propiedad, planta y equipo. Ahora miremos el análisis que se desprende de este concepto 178 del 2014. Y es el siguiente. El nuevo proceso contable, ¿a qué nos está llevando? Pues a que hagamos un reconocimiento. ¿Y qué es ese reconocimiento? Lo que usted tiene que preguntarse en la NIF. ¿Qué es lo que debe y qué se puede incluir en la contabilidad? ¿Qué sí y qué no puedo reconocer en un contexto de NIF? Y lo importante es que ese reconocimiento, ¿a qué lo va a tener que llevar? Pues no solamente al estado de situación financiera, que es el balance que conocíamos, como al estado de resultados. Pero óigame bien, y que es muy importante que usted tenga en cuenta, fundamental en esto de las NIF, el reconocimiento no es otra cosa que un proceso de incorporación de un elemento o en el estado de situación financiera o en el estado de resultados. Pero, óigame bien, que cumpla con la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Entonces usted tiene que ir a buscar cuál es la definición que la NIF tiene para cada uno de estos conceptos. Y si ese elemento cumple con esas definiciones, usted debe reconocerlo allá. Segundo requisito, que satisfaga los siguientes criterios para su reconocimiento. Primero, que sea probable cualquier beneficio económico, ya sea que vaya a entrar o salir de la entidad. Segundo, que el elemento tenga un costo o valor y que pueda ser medido confiablemente. ¿A través de qué? De un avalúo. Y por último, que la empresa tenga el control del elemento. Así las cosas, entonces, la revelación también, que es importante en la NIF, porque recuerde que es reconocimiento, medición, presentación y revelación. Y la revelación va a ser muy importante porque son las notas a los estados financieros. Entonces, allá como impera la esencia sobre la forma, ¿sí? Óigame bien, porque le dice que la contabilidad o la información sirve para representar las transacciones y que es necesario que esto se contabilice, o sea, que se reconozca y que se presente en los estados financieros. ¿De acuerdo con qué? Con ese elemento que usted va a incluir, que cumpla esos requisitos que ya le mencioné, es que estén de acuerdo con esencia y realidad económica y no meramente su situación legal. Ahora bien, y eso es lo que le plantea el marco conceptual en el párrafo 2. Ahora bien, la forma de contabilización por reconocimiento como un activo, como un activo de las diferentes zonas comunes de la copropiedad, ¿qué sería? Un débito a propiedad, planta y equipo, que esa es la guía que expidió las supersociedades para la preparación del ESFA bajo NIF de pymes. Entonces le dice, lleve un débito a propiedad, planta y equipo, pero consulte si la sección 16 o la sección 17. Y el crédito a patrimonio, dando cumplimiento ¿a qué? Al párrafo 35.8 de la NIF de pymes, que le dice, los ajustes resultantes al preparar el ESFA surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición a esta NIF. Por lo tanto, una entidad reconocerá tales ajustes en la fecha de transición a esta NIF directamente contra ganancias acumuladas o, si fuera apropiado, en otra categoría dentro del patrimonio. Entonces, como usted va a armar el ESFA de la copropiedad, lo primero que tiene que hacer es reconocerlo como activo, de acuerdo con lo que ha dicho el Consejo Técnico de la Contaduría, débito a propiedad, planta y equipo, y que está rimando con lo que le acabo de exponer, que expone la NIF de pymes. ¿Y crédito a dónde? Pues ya lo dijo el párrafo 35.8 de NIF de pymes, llévelo al patrimonio. ¿Por qué? Porque como no existe, eso es un ajuste que usted tiene que hacer al a ingresar un activo allá que cumple estas condiciones que le dije, lo lleve yo allá. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión a que se llega
en este artículo del doctor Diego. Dice, el mismo, aunque en la orientación profesional del Consejo Técnico de la Contaduría 007 de 2013, párrafo 3.4, y el concepto 4505 del Consejo Técnico de la Contaduría, dice él, conceptúo que los bienes comunes en una copropiedad no son activos, ya está cambiando la posición. En el concepto 178 del 2014 que le acabo de exponer, ese Consejo Técnico de la Contaduría, con base en lo dispuesto por el decreto reglamentario 3022 de 2013, que es el que establece las NIF de pymes en Colombia, entonces dice, concluyó, o que reglamenta las NIF de pymes en Colombia, dice, concluyó que las zonas comunes sí pueden terminar reuniendo las características para ser reconocidas como un activo en el ESFA, estado de situación financiera de las copropiedades. También hay que tener en cuenta allí que adicionalmente las cuentas de orden que mencionaba el Consejo Técnico antes ya no aparecen normadas en las NIF. Por lo tanto, entonces, señores, es importante que usted haga acopio de estos tres conceptos y finalmente, con base en la conclusión del doctor Diego y en la exposición del artículo o el concepto 178, finalmente lo que usted debe hacer es, al hacer el ESFA de esa copropiedad, llevar un débito a propiedad, planta de equipo por esas zonas comunes y un crédito al patrimonio. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el tema del día, señores usuarios de actualícese.com, en lo que tiene que ver con el manejo de las zonas comunes en los estados financieros de las copropiedades y sobre todo en el cual, en el ESFA, que es el estado de situación financiera de apertura y hacia futuro. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en una próxima oportunidad.